Esta charla de hoy, pues, no está centrada realmente en la comunicación no violenta. Está centrada más bien en mirar tendencias, conductas y hábitos que tenemos, especialmente en grupos y en colectivos, en organizaciones que nos impiden tener una comunicación en armonía. ¿Y por qué he elegido centrarme en esto? Realmente es la presentación de un documento de una mujer que se llama Tema Okun y seguramente le pasaré el documento a Manjukita por si hay interés en tenerlo, no tenéis que tomar apuntes, ¿vale? El documento está en inglés y yo he ido traduciendo un poco y le puedo pasar tanto el original como el otro. El que he traducido, no todo, un poquito. ¿Y por qué me he centrado en este documento? Porque me llegó hace unas semanas a través de un curso que en el contexto Trirana están haciendo dos amigas, Singasri y Upayadi. Y este curso, que era un curso piloto, lo estaba haciendo mi marido, Nagesvara. Yo no lo he hecho, pero me ha llegado a través del curso. Se llama la concienciación blanca es revolucionaria, que tiene que ver con la raza blanca, cómo concienciarnos de prejuicios o tendencias que traemos en torno a otras razas. Y en sí el documento se llama la cultura de la supremacía blanca. ¿Y por qué he querido compartir hoy esto? Porque a mí me ha resultado muy interesante y valioso ver estas perspectivas, estas tendencias que se dan en grupos y se puede llevar claramente pues, a una junta del centro budista, a nuestra propia organización, que hacen difícil estas tendencias que tienen que ver con pensamiento y obviamente con habla, pues hacen difícil que se cree armonía o que haya inclusión y diversidad. Y es un tema que ahora mismo está bastante vivo en general en Triratna, y es ese deseo de querer más inclusión y más diversidad. Entonces pienso que trayendo este documento estoy ayudando a traer más conciencia a estas tendencias que digo, que nos ayudan al verlas, hacer algo con ellas. Y en sí, el documento habla de unas cuantas tendencias, yo voy a hablar de 12, y además de hablar de las tendencias, también nos da como antídotos, nos dice cómo podríamos contrarrestar esto que se da en las dinámicas en grupos. Y que está bastante relacionado en cómo, con el cómo nos comunicamos, cómo creamos pues unas organizaciones que están en armonía y sobre todo en relación a las personas con poder y las personas sin poder en la organización, en el equipo, ¿vale? En el grupo. Entonces voy a empezar. El primer aspecto que destacamos es lo que llamamos perfeccionismo. El perfeccionismo, lo conocéis seguramente, ¿no? Y estas tendencias son, están en cada persona, ¿no? Y se dan en estas circunstancias de colectivo. Y es la tendencia a mirar lo que no nos gusta o lo que está mal y la dificultad de realmente ver lo que sí nos gusta, lo que está bien y celebrarlo y apreciarlo. ¿Vale? Entonces, ahí, en esta tendencia perfeccionista, hay esta dificultad, sobre todo la persona, ¿no? Y yo me he visto en ocasiones destacando más lo que no me gusta que hago y a veces la imposibilidad de realmente celebrar el trabajo y apreciarlo,
¿no? Y también pasa con otras personas. Quizá me centro más en lo que no me gusta de la otra persona y en ocasiones, en vez de hablar directamente con ella, hablo a otra tercera persona de lo que no me gusta, ¿no? Y eso es otra forma en que no estamos buscando una armonía en la comunicación, ¿no? Cuando no estamos hablando directamente. Y nos pasa también con esta tendencia que los errores se ven como algo personal, no tanto como un error que puede cometer cualquier persona, sino como que se convierte en esa persona es un error, como que se hace personal, ¿vale? Nos pasa que ponemos poco tiempo y esfuerzo y dinero, yo diría, en aprender, en dar espacio a identificar y aprender de los errores. Y ¿cómo podríamos contrarrestar esta tendencia? Pues claramente dando espacio, ofreciendo tiempo para realmente apreciar el trabajo de las personas en el equipo. Hacer algo como una práctica, esa apreciación, expresarlo verbalmente. Y ser conscientes también de que cometemos errores, las personas cometemos errores y que en ocasiones esto trae descubrimientos. Trae descubrimientos y también resultados que son positivos, ¿no? Cuando algo pasa de una manera que no esperábamos, que podemos considerar un error, hay un aprendizaje también. Y también se recomienda que cuando expresemos retroalimentación o feedback, tanto, ¿no?, de lo que nos gusta como lo que no nos gusta, que pongamos ese equilibrio, que podamos hablar de lo que no nos gusta, de lo que sí, y que cuando saquemos la crítica, que hay espacio por supuesto para una crítica constructiva, que podamos decir cómo lo haríamos diferente o sugerir maneras, ¿vale? Y por último, pues ser conscientes de que una voz crítica interior dura en realidad no nos está ayudando a que haya una atmósfera de crecimiento y de aprendizaje de los errores, ¿vale? En realidad baja la moral del grupo. Bueno, sigo. Otra característica es la sensación de urgencia. Esto es algo que, como seguramente sabéis, mina la capacidad de escucha, mina la capacidad de expresión. Cuando hay esa sensación de urgencia, parece que no hay tiempo para la inclusión, para la toma de decisiones consciente, no hay tiempo para pensar a largo plazo o considerar consecuencias. Y, como digo, esto es algo que está como ahí, ¿no? Esta sensación de que ya hay que dar el paso, hay que seguir, hay que avanzar, ¿no? Puede ser muy contraproducente a la hora de comunicarnos y de dejar espacio para escucharnos. ¿Y cómo contrarrestamos un antídoto a esto? Primero, darnos cuenta de que las cosas suelen tomar más tiempo del que a veces anticipamos, sobre todo cuando son propuestas y proyectos en colectivo, suelen llevar más tiempo. Luego, si para el grupo es importante la inclusión, la escucha a diferentes voces, la diversidad, necesitamos planear para que eso pase, ¿vale? Y en ocasiones, a veces es inevitable y sí que hay momentos en que necesitamos tomar decisiones rápidamente y sería bueno tener el plan de antemano de cómo vamos a proceder en un clima de presión o en un clima de urgencia, cómo vamos a tener claridad de cómo vamos a tomar las decisiones, ¿vale? Y por último, tener también conciencia de que cuando
se deciden cosas rápidamente, en ocasiones es contraproducente porque si no ha habido una escucha y una acogida a todas las voces, lo que ocurre suele ser que luego la decisión se invalida y no se acaba de llevar al grupo en sí. Hay como no se adopta la nueva decisión porque no ha habido un espacio de escucha. Entonces, a la larga toman más tiempo. Bueno, seguimos. Otra tendencia es como una sensación de, como una actitud a la defensiva, ¿vale? Y esto es algo que a veces en grupos pasa con las personas que están o que estamos en puestos de liderazgo. Hay como un deseo de mantener el poder tal y como está, en vez de poner energía en clarificar quién toma las decisiones, clarificar qué se espera de estas personas, cómo usar el poder. En ocasiones pasa que hay como un pensamiento que es en dicotomía o dicotómico, que es como una cosa o la otra, así, ¿no? Y con este tipo de como blanco-negro nos pasa que se hace difícil cuando recibimos ideas de cambio en la organización o recibimos ideas pues, de querer nuevas maneras de hacer las cosas. Se toma como una amenaza cuando estamos en un puesto de liderazgo. Es como que hay uno, estás conmigo o estás en contra de mí, en este sentido. Y se juzga en ocasiones estas propuestas de cambio como inapropiadas o como que no, pues que no, no son, como deciros, valiosas. Claro, esta actitud de estar a la defensiva no crea un clima propicio para hablar y expresarse con transparencia y desde un lugar de más autonomía y libertad, ¿no? Más bien hay como, pues eso, una sensación de que no van a ser acogidas las nuevas ideas y es difícil entonces tener una comunicación abierta. Y los antídotos a esta tendencia de la actitud defensiva pues son mirar, darnos cuenta si estamos en ese papel de liderazgo. Nos pasa eso, tenemos cierta sensación de resistencia a las nuevas propuestas, tenemos cierta actitud defensiva y tenemos que reconocerlo si es así, ¿vale? Y también darnos cuenta de que en general, ¿no?, las personas que están en la organización, que están ahí, tienen la capacidad de sobrellevar más de lo que pensamos y reconocer eso, dar crédito a eso, ¿vale? Y por último, atender a cómo esta resistencia a lo nuevo o resistencia a algo que puede ser desafiante, nuevas ideas, puede obstaculizar el avance del propósito de la organización. Otra característica que está ahí que vemos es la cantidad por encima de la calidad. A ver, esto quiere decir que como que lo que se puede medir tiene más valor. ¿Qué se puede medir? Pues la gente que viene a una charla o si hay un boletín que circula, ¿no?, o el dinero que se ha gastado. Sin embargo, hay otras cosas como, por ejemplo, la calidad de las relaciones entre las personas o
si se toman decisiones más inclusivas o cómo se manejan conflictos. Parece que eso, si no se puede medir, no se le pone el valor. Y esto va de la mano de cómo aprender. Es como que todo lo que sea proceso no se le suele dar el valor. Y va ligado también a una cierta incomodidad con la expresión de emociones. Y a veces lo que ocurre es que en una reunión, en el equipo, hay una agenda. Hay una agenda en la reunión y luego están las necesidades de las personas de estar involucradas y de ser escuchadas. Y entonces normalmente en estas circunstancias prevalece el proceso, prevalece el escuchar y el expresar antes que la agenda de la reunión, porque normalmente podemos seguir, pero si no ha habido un espacio de escucha, no se van a dar los cambios o no se van a tomar las decisiones que se tomen, como decía antes, igual no se van a desarrollar. Claro, ¿cómo contrarrestamos este tipo de creencia, de manera de valorar? Pues ¿qué es lo que es para nosotras, para esta organización, para las personas que estamos aquí, qué es lo que valoramos? Entonces necesitamos pues hacer un plan que incluya eso que nos parece valioso. En este sentido, no solo lo que queremos hacer, sino cómo lo queremos hacer. Hay una valía en el proceso. Y necesitamos también que esta declaración de valores sea algo cotidiano que podamos usar en el día a día. Por ejemplo, si para nosotras es importante, para las personas del equipo, de la organización, la inclusión, ¿cómo medimos la inclusión? Y darnos cuenta de que cuando se da este conflicto entre como decía, la agenda de la reunión y el proceso, que aprender a darnos cuenta de cuándo hay que soltar la agenda y estar en el proceso de escucha de las preocupaciones subyacentes que hay en las personas. Entonces, esto lo vamos aprendiendo cuando hay esta apertura, esta receptividad, ¿no? Y se habla del marco de pensamiento de la séptima generación, igual lo habéis oído, y es que cuando tomamos decisiones ahora, no solo nos centramos en las consecuencias inmediatas, sino que tenemos en mente a la séptima generación desde ahora, cómo va a repercutir en los recursos, en la credibilidad de la organización, en la moral del grupo, o sea, no solo la parte más inmediata. Otro marco de pensamiento que hace difícil una comunicación más armoniosa es cuando hay una idea de que solo hay una manera correcta, ¿no? Y a veces cuando traemos esta actitud, pues parece que cuando, si estoy, como digo, en el papel de liderazgo, cuando la gente se dé cuenta de que esta es la manera correcta, adoptará esta manera, cosa que si no pasa, pues suele haber una actitud de enjuiciar, ¿no? Y de ver a las personas que no adoptan esta manera como el problema. Y esto está ligado con, por ejemplo,
cómo personas que van de una cultura a otra, ya sean personas misioneras, que van con unas ideas que les impiden ver el valor de la cultura de la comunidad a la que van. Entonces, claramente, contrarrestar esta tendencia, pues que es muy importante darnos cuenta de que hay más maneras de llegar al mismo resultado y aprender. Si se toma una decisión que es diferente a la que yo quiero, respetarla y ver qué puedo aprender de esa manera es muy importante. Y también darme cuenta si hay personas que hacen las cosas diferentes a cómo yo las haría y sacar de ahí un aprendizaje. Y claro, si nuestra organización trabaja en otras culturas, en otras comunidades, pues tener claro que necesitamos que hay cosas que vamos a aprender de estas comunidades y no asumir que ya lo sabemos sin tener realmente conexiones significativas, relaciones significativas con personas de esta cultura. Otra tendencia que vemos es el paternalismo. El paternalismo se suele ver en ocasiones en el hecho de que las personas que toman liderazgo tienen claro cómo deciden, cómo toman decisiones, pero las que no, no. Y se ven las personas con poder capacitadas para decidir por las demás personas y en ocasiones no tienen la claridad de la importancia que hay en saber, escuchar a la opinión y las experiencias de las personas por las que vamos a decidir. Y, sin embargo, las personas que no están en el poder en la toma de decisión están muy familiarizadas con el resultado, con el impacto de esas decisiones. Entonces, claramente aquí, una manera de atravesar esta tendencia sería poner claridad. ¿Quién toma decisiones y qué decisiones? Saber también en el equipo el nivel de responsabilidad y autoridad de cada persona y sobre todo cuando tomamos decisiones incluir a las personas afectadas por la decisión en la toma de decisión. ¿Vale? Ahora este punto habla de algo que he tocado anteriormente cuando hablaba sobre, creo que cuando hablaba sobre la actitud defensiva, está el marco de pensamiento que decía, ¿no? O una cosa o la otra. Sí, está ligado con el perfeccionismo en el sentido de que se hace difícil aprender de los errores y abrirnos o dar espacio al conflicto. Y es que no hay una sensación de que las cosas podrían ser de una manera y de otra, ¿no? Hay como digo, esta dicotomía, o lo uno o lo otro. Entonces, crea conflicto este tipo de pensamiento y este tipo de expresión de cómo ver una situación y también incrementa la sensación de urgencia porque hay como que elegir entre lo uno o lo otro. Y no se ve la necesidad de dar un tiempo para que algo más creativo emerja, ¿no? para dar espacio para la receptividad. Y a veces ocurre que las personas que tienen
una agenda específica de que lo que quieren, empujan con esta manera de mirar A o B, blanco o negro, para que se llegue a tomar la decisión X. Y hay como esta sensación de que las personas que a lo mejor necesitan más tiempo para ver, quizá hay otra manera, parece que no, pues están pensando en qué elegir y no hay claridad de que podría haber otras maneras. Entonces, antídotos. Pues cuando ocurra algo así, cuando notemos que hay esto de o lo uno o lo otro, abrir un espacio para tener una tercera alternativa, o cuarta o quinta, abrir un espacio para ver diferentes maneras y también ser conscientes de que cuando se da un asunto pues que es complejo, se está dando, ¿no? Se quiere tomar la diversidad, la inclusión, pues sí, estamos como simplificando algo, haciéndolo como muy sencillo en el sentido de simplificándolo cuando a lo mejor es más complejo. Darnos cuenta de que eso quizá pues no nos está dejando ver en sí las circunstancias en las que estamos, ¿no? En una totalidad. Entonces, de nuevo, importante bajar el ritmo, dar espacio en el equipo, ver, dejar tiempo para ver qué otras maneras alternativas pueden surgir, la creatividad. Y otra cosa también que se recomienda, ¿no? Como algo a tener en cuenta es que cuando hay una urgencia extrema, evitar tomar decisiones, ¿no? Dejarlo ahí. Y otra tendencia que vemos en este lado del liderazgo es acaparar el poder. No hay como un valor a compartirlo. Y se suelen tomar las ideas de cambio, de lo que sea, de cómo hacemos las cosas, como algo que está amenazando el liderazgo. Y en ocasiones pasa que las personas, cuando estamos ahí en esos papeles de liderazgo, a veces ni nos damos cuenta de que sentimos esa amenaza, ni tampoco de que acaparamos el poder. A veces ocurre esto que decía antes, ¿no? Y es que hay como un... aquí las personas que estamos liderando escuchamos estas nuevas ideas como con un cierto rechazo en el sentido de que hay como un juicio hacia estas nuevas propuestas vienen de personas que no tienen tanta experiencia o pues eso, que no están bien informadas, ¿no? ¿Y qué pasa aquí? Pues si queremos tener más diversidad e inclusión, necesitamos pues que pasar a destacar el hecho de que queremos un liderazgo compartido, ponerlo como un valor fundamental, clarificar en nuestra declaración de valores en el equipo que es importante este liderazgo compartido. Y entonces también tener espacios para poder compartir qué es para nosotras, las personas en la organización, qué es un buen liderazgo. Tiene que ver con ayudar a que las personas en el equipo crezcamos,
y que desarrollemos nuestras destrezas. Posiblemente sí, tiene que ver con eso. Y también darnos cuenta de que los cambios son inevitables y de que en ocasiones los desafíos traen pues, salud a las dinámicas del grupo y también pueden ser productivos. El miedo al conflicto abierto. Esto es algo también bastante, pues, como diría, que bloquea bastante una comunicación en armonía, porque cuando estamos haciendo algo conjuntamente, cuando estamos en un grupo, cuando estamos en colectivo, es natural que haya conflictos. Los conflictos forman parte de hacer algo con otras personas. Entonces, claro, normalmente pasa que cuando hay miedo al conflicto, ¿no? Pues las personas que están ahí liderando, pues hay como cierto encubrimiento o no se quiere que salga a la luz. Y entonces suele pasar que de nuevo hay como un prejuzgar o juzgar cuando alguien saca algo que es incómodo, o culpabilizar a la persona. Y a veces se puede equiparar el que alguien saque algo difícil como que esta persona pues tiene falta de educación o es maleducada o es eso, esta sensación de rechazo, no querer esto. Y como digo, uno de los antídotos más grandes para que haya una dinámica pues, de diálogo, de que se puedan hablar las cosas, pues es esta conciencia de que hay conflictos y de que podemos estar escuchándonos mutuamente. Claro, ¿cómo se hace esto? Pues, por ejemplo, tener tiempo en el equipo para hacer juegos de rol, por ejemplo, escuchando las necesidades de una persona, las necesidades de otra, teniendo espacios de practicar cómo recibimos diferentes voces, ¿no? Y con juegos de rol practicamos para cuando llegue pues un conflicto de verdad que se esté dando en el grupo. Algo importante también para destacar aquí es que a veces cuando sacamos algo difícil en un colectivo, a veces lo hacemos de una manera torpe. Claro, es importante darse cuenta de que si ya de por sí suele ser difícil, ¿no? Cuando hay como un ambiente de miedo al conflicto abierto, suele ser difícil sacar algo que puede incomodar, pues es importante que no se requiera que la manera en que saquemos el asunto sea una manera como hábil. A veces no sale de forma hábil, aún así podemos dar espacio a eso. No usar como el cómo se ha dicho para no darle atención a eso que trae la persona. Y también importante tener espacios de aprender de lo que ha pasado, reflexionar sobre cómo se ha resuelto el conflicto, realmente dar un espacio a la reflexión comunitaria. Y vamos ya llegando hacia el final. Tengo 3 puntos más. Y el siguiente que tengo aquí es el individualismo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay dificultad de trabajar en equipo. Esta tendencia al individualismo pues nos resulta difícil trabajar en equipo.
tenemos muy poca experiencia en este sentido, o a veces yo a lo mejor me veo en situaciones donde pienso que si hay algún problema lo tengo que resolver yo sola, ¿no? Entonces hay como una tendencia al aislamiento con el individualismo y también un deseo de reconocimiento personal o individual. Y se ve como una dificultad a la hora, hay poca habilidad a la hora de delegar el trabajo. Y también falta como una responsabilidad compartida en el equipo. Antídotos, pues por supuesto tener claridad de si en esto que hablaba, ¿no? En el espacio de crear los valores, que es importante para esta organización. Poner énfasis en que hay unos objetivos compartidos y que el trabajar conjuntamente va a mejorar nuestra práctica. Y sobre todo dar conciencia a que sí que queremos trabajar en equipo, que sea un valor fundamental. Y dar peso a la habilidad de trabajar en equipo, tanto como a finalizar las tareas. Entonces, ponerlo en la balanza. Hacer también consciente el aprecio hacia todas las personas, ¿no? No solo las personas que están liderando. Y crear como una cultura donde haya como responsabilidad compartida, más que solo individual, responsabilidad individual. Y pues hay también que fomentar, o es importante fomentar que las dificultades se traigan a las reuniones del grupo, ¿no? Que las reuniones del equipo no sean solo para informar de las tareas, sino también para traer lo que nos cuesta, lo que es difícil, que haya espacio de proceso, que se valore la cooperación más que la competición. Pues tengo dos más y la neutralidad, lo llama así, la autora habla de que hay una creencia, de nuevo son creencias que traemos, ¿no? Que dice que hay una manera de ser neutra. ¿Y qué pasa? Pues que esta manera de ser neutra no casa muy bien con el hecho de expresar emociones. Entonces se considera que las emociones son más irracionales y que las emociones no deben estar en el proceso de grupo o en la toma de decisiones, ¿no? Hay como esta creencia. Y en ocasiones no se validan las manifestaciones o las personas que expresan emoción. Hay como un requerimiento de que nos expresemos pues como de una manera lineal, de una manera lógica, y se da cierta impaciencia cuando hay personas que hablan de forma diferente, que no es como yo lo haría, ¿vale? Entonces, antídotos, pues darnos cuenta primero de que todas las personas traemos una manera de mirar el mundo y que esta manera de mirar nos hace entender el mundo de esa forma peculiar, ¿no? Entonces nos está afectando esta manera de mirar y eso nos pasa a todas las personas. Y que en ocasiones es importante que nos quedemos con la incomodidad, ¿no? A veces sentimos incomodidad cuando alguien habla de una manera diferente a como nosotras nos expresamos. Pues estar con esa incomodidad. Y también
pues darnos cuenta de que las personas están expresando algo válido y que a lo mejor necesitamos encontrar ese argumento válido, ¿no? Que al principio no es tan obvio, pero ver que están expresando necesidades. ¿Vale? Y para acabar, el derecho a la comodidad. Esto es algo que, pues que sucede, ¿no? Como que se da por hecho que las personas en papeles de liderazgo tienen derecho a esa comodidad emocional o psicológica. Y si se sacan temas que estimulan incomodidad o que son difíciles, a veces se culpa a las personas, ¿no? Que sacan esto. Y lo hemos visto en otro punto, ¿no? Como ese miedo al conflicto o pérdida del poder o pérdida del privilegio, ¿no? O quedar mal. Hay un poco de, pues, esta cosa de que como personas que estamos en el poder necesitamos este derecho a la comodidad. ¿Cómo contrarrestamos esta tendencia? Pues dándonos cuenta de que en sí la incomodidad está en la raíz del aprendizaje, del desarrollo, del crecimiento de las personas. Y darle la bienvenida, ser conscientes de que aprendemos estando con eso que nos incomoda. Y otra cosa importante también es, como decía antes, ver lo que la persona trae, que no es tanto como que me lo tomo de forma personal, ¿no? Que eso solemos hacerlo bastante, sino abrirnos a lo que nos está diciendo realmente. Escuchar, ¿no? Y reflexionar acerca de cómo estamos capacitados para cómo acoger y tener una cultura que realmente permita eso, que las personas se puedan expresar y puedan decir lo que es importante para ellas. Y esto, como digo, a veces puede ser visto desde un lugar de liderazgo como me están culpando a mí. ¿Vale? Entonces, sacar esa parte de tomarnos lo personal. Pues estas han sido las tendencias, conductas que aparecen en este documento. No están todas, pero bueno, yo he hecho como casi la mayoría. Y de nuevo, para mí, dar luz, ser conscientes de que están ahí y de que vienen y que nos dan como un marco de comportamiento, de expresión, de comunicación, que a veces pues es automático, ¿no? Entramos en estas dinámicas, en el grupo, en el colectivo, sin darnos cuenta, porque vienen de esa cultura de dominación. Entonces, simplemente nombrarlas, darles un espacio, nos permite tener más conciencia, darnos cuenta de si están pasando en el momento en el que nos relacionamos con otras personas, en el equipo, en la organización. Y ver que están muy ligadas estas tendencias, estas conductas, a cómo nos comunicamos y qué valoramos a la hora de hacer proyectos en común, a la hora de estar en comunicación, de estar en un trabajo que se da en conjunto con otras personas, ¿no? Entonces, el dar luz a estas tendencias yo creo que es muy valioso porque va a repercutir en muchos niveles de las relaciones, de las dinámicas
y de la comunicación entre las personas. Pues nada, aquí lo dejo. Gracias por escuchar.